Bueno, vamos a cerrar este exitoso workshop. La verdad, muy contento por todo lo que estuvo pasando acá hoy. Y bueno, cerramos con una mesa panel de lujo. Voy a contar un pensamiento más o menos recurrente que tengo sobre el tema de los datos desde hace mucho tiempo. Y es imaginarme que ante la necesidad de tener algún dato específico que me encantaría tener y que no existe, me encuentro con Dios que me dice, bueno, me podés pedir el dato que vos quieras. Y la problemática que aparece a partir de ahí es que yo no sé cómo transmitirle a Dios exactamente ese dato, porque Él no entiende qué dato estoy queriendo yo. Y todas las respuestas que me da no me satisfacen porque no es el dato que yo querría saber exactamente. Entonces, tenemos un problema muy grave, me doy cuenta, en especificar qué tipo de datos estamos buscando, cómo se calcula y cómo entiende la otra parte que tiene que fabricarlo. Y muy posiblemente en muchos casos ese dato sea imposible, ¿no?, de producir por su propia naturaleza. Ese es el tipo de cosas que aparecen, el tipo de problemática que aparece todo el tiempo con la data, con los indicadores, pero que, por supuesto, muchos investigadores ignoran favorablemente porque ese es un trabajo que hacen otros. Y la verdad que siempre me gustó y siempre me ha gustado ponderar a la gente que hace ese tipo de trabajo, que trabaja ahí en el barro de los datos, porque realmente son el primer eslabón para el análisis económico en este caso. Bueno, panel de lujo, como les decía. Vamos a empezar con Victoria Bucheri. Victoria es directora nacional de política económica, de política macroeconómica, exactamente. Nos conocimos en el Ministerio de Economía, ella trabajó conmigo durante mucho tiempo y bueno, ahora de hace mucho se ocupa de justamente el seguimiento de la coyuntura en el MECON. Así que bueno, es un gusto tenerla. Ella es egresada de la casa, también docente de la casa y tiene una maestría en energía, ¿no es cierto? Sí. En energía. Así que bueno, Vicky, gracias por venir. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pablo, por la invitación. Bueno, como decía Pablo, yo hace muchos años que me dedico a lo que es el análisis de coyuntura, así que para hoy, como en un workshop de indicadores y de estadísticas, lo que les quería mostrar es cómo hacer coyuntura en Argentina, ¿no?, con las particularidades. O sea, no cómo son los datos de coyuntura actuales, sino cómo se analiza eso. Bien, entonces, ¿por qué queremos hacer análisis de coyuntura? Y bueno, porque lo que necesitamos es poder analizar el presente económico actual, o sea, ver cómo está, poder describir la situación económica hoy en día, ¿no? Y muchas veces lo que pasa es que las estadísticas públicas tienen muchísimo rezago. Si yo me quedo esperando, por ejemplo, los datos que publican el INDEC u otros organismos sobre la coyuntura económica, y me voy a quedar muy atrás. Entonces lo que necesito es poder cerrar esa brecha de información y traerla lo más cercana al presente que yo pueda. Porque de esa manera voy a poder estimar lo que está pasando ahora y que de alguna manera es el sentir de los agentes económicos. ¿Y por qué? Bueno, porque si tenemos que tomar decisiones, sea los consumidores, los empresarios o los hacedores de política, a nadie le va a servir una información que sea del año pasado o mismo que sea de hace 3 meses. Me van a decir, es viejo. Y es lo que suele pasar. Yo que hace mucho tiempo que estoy en esto, en general empiezan a surgir estas cosas de índices de actividad semanal, IPC diario y todos esos delirios que uno dice, bueno, ¿cómo lo construyo? Pero la lógica es que algo que pasó hace 3 meses no me sirve muchas veces para explicar ahora, y menos en Argentina, ¿no?, que tiene unos ritmos económicos bastante rápidos. Bueno, ¿cómo hacemos esto? Bueno, en principio lo que nosotros hacemos es organizar la información en distintas áreas macro. Algunas van a tener mejor información de rápida disponibilidad, otras no tanto. Tratar de encontrar cuáles son los indicadores para anticipar las menores frecuencias. Hacer foco en los datos desestacionalizados, después vamos a ver por qué, y también hacer uso de toda información que surja, que sea información cualitativa, que me pueda llegar a servir para poder captar ese sentir con la información. Bueno, les pongo un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de datos de rápida disponibilidad con lo que es actividad económica. Cuando uno estudia macroeconomía, te presenta la ecuación macroeconómica básica, te dicen que el producto, o sea, el PBI, es la información más relevante para medir la actividad de la economía y demás. Ahora, si yo voy al INDEC, busco el dato hoy estamos a 3 de diciembre de 2025, voy al INDEC, me fijo qué información hay del PBI
y veo que está hasta el segundo trimestre de 2025. O sea, y yo estoy en el cuarto trimestre, o sea, estoy 2 trimestres atrasado. Claramente a nadie, ningún hacedor de política económica le va a servir esta información. Entonces lo que tenemos que tratar de hacer es poder acercar en el tiempo ese dato, ¿no? Llegar desde el segundo trimestre, que va a ser obviamente el PBI es una estadística muy bien armada, que tiene mucha metodología, que está muy abierta, que me da muchísima información, pero está vieja, ¿sí? Entonces voy a tratar de traer esa información al presente y en ese proceso de traer la información al presente, obviamente voy a perder cierta calidad de información, ¿sí? No va a ser un indicador tan bueno como es el PBI, que además está por oferta y por demanda, que tiene, no sé, que está abierto a 2 dígitos. Bueno, no voy a tener todo eso, pero sí voy a poder saber cómo está viniendo la actividad económica. Entonces, bueno, obviamente lo primero que uno piensa es, ok, el estimador mensual de actividad económica no solo me da el dato trimestral, como el PBI, sino que me lo da de forma mensual y además, en lugar de estar al segundo trimestre, en este caso está hasta septiembre, que se publicó hace poquito. Pero si estamos en diciembre, septiembre sigue siendo viejo. Entonces decimos, bueno, sigue sin servirme, porque desde septiembre hasta ahora pasaron un montón de cosas. Entonces, bueno, tenemos que ir haciendo como una especie de zoom en las metodologías y empezar a encontrar indicadores más, digamos, más desagregados, si se quiere, pero que sean representativos. Entonces ahí empiezan a surgir, bueno, ¿qué sectores tiene el EMAE? Entonces, bueno, algunos de los sectores son, por ejemplo, industria y construcción. Entonces uno puede ir a buscar los indicadores de industria y construcción, que en este caso también están un poco viejos, todavía están a septiembre, se van a publicar recién en octubre ahora, pero tengo, por ejemplo, algunos indicadores privados o tengo indicadores asociados. Y si yo sigo haciendo ese zoom, digo, bueno, ¿qué hay adentro de la industria y la construcción? Bueno, por ejemplo, la producción de autos, por ejemplo, los despachos de cemento. Entonces, hay muchas cámaras y muchos organismos privados que van sacando rápidamente información a principios del mes, o sea, cierra el mes, por ejemplo, cierra noviembre y a los primeros días de diciembre yo tengo información fresca de lo que pasó el mes anterior. Obviamente no es del PBI, pero sí son de indicadores que están relacionados y que son representativos. Algunos ejemplos de los que les puse acá son, por ejemplo, producción de autos, patentamientos de autos y motos, que van a ser un proxy, en algún caso de inversión, en algún caso de consumo. Va a haber también todo lo que es recaudación tributaria, también me va a servir porque puedo tomar los impuestos que están ligados a la actividad, en este caso, o impuestos ligados al comercio exterior, o impuestos ligados a lo que es las contribuciones salariales. Entonces, si yo voy utilizando todos esos datos, voy teniendo un síntoma de cómo está la economía en la actualidad, ¿sí? Obviamente no tiene el nivel de precisión que tiene el PBI, pero bien estimado y bien elegidas las variables, es un buen estimador, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa con otras áreas? Porque esto es un ejemplo para actividad. Bueno, con otras áreas tengo que hacer un poco lo mismo, ¿sí? Obviamente lo que es monetario, cambiario y financiero no voy a tener problema. Ahí hay gran cantidad de datos diarios, muchas veces intradiarios para todo lo que es el mercado cambiario. No voy a tener problema ahí, así que eso incluso van a ser a veces insumos para las otras áreas. Lo que es finanzas públicas también van a ser insumos para otras áreas, sobre todo lo que es, por ejemplo, recaudación, porque sale muy rápido y obviamente nada es infalible, ¿no? Los datos hay que manejarlos, hay que procesarlos, pero me van a servir para estimar otras áreas. En precios, que fue un súper interés de todo el último tiempo y un montón de consultoras que hacen este tipo de ejercicio, empezó a surgir la cuestión de que no se podía esperar a que se publicara el IPC. Entonces empezaron todo el tema de los relevamientos online, los web scrapping, también hay información, por ejemplo, del mercado central, que es información diaria. También se puede ir calculando, por ejemplo, cuando hay aumentos de tarifas, cómo van a pegar los aumentos de tarifas a partir de información incluso periodística. Y a partir de todo eso se pudieron establecer un montón de indicadores, que hay un montón de consultoras que tienen, que van diciendo semanalmente cuánto va a ser la inflación. Entonces, cuando uno llega a la publicación de la inflación, ya de alguna manera ya se sabe más o menos en qué orden de magnitud. Más, menos, pueden pegarle, pueden no pegarle. Después, bueno, surgió el REM del Banco Central. Pero de alguna manera hay una noción, ¿no? Más allá de que obviamente es un estimador. Y en otras áreas como sector externo, mercado de trabajo, es un poco más complejo porque hay que encontrar cuáles son los indicadores que me van a estar anticipando esto. Pero, por ejemplo, si uno busca un poco y puede encontrar indicadores representativos. Por ejemplo, en lo que es
El sector externo, uno de los indicadores más relevantes es el flujo comercial, de exportaciones, importaciones y saldo, el ICA. Y ahí, si uno tiene la suerte de contar con bases de datos de aduana, puede usar aduana que sale antes. Si no tiene esa suerte, bueno, hay información de embarques, hay información de exportaciones de autos, intercambio comercial con Brasil, que no es exacto, pero sí es uno de nuestros principales socios, es el principal socio comercial, entonces nos va a dar una noción de, sobre todo, qué pasa con determinado complejo de exportación. Y después, lo que es la parte de balanza de pagos, que tenemos el mismo problema que en el PBI, porque sale trimestral y encima sale con un rezago de 3 meses, bueno, ahí vamos a tener que anticipar. ¿Cómo? Con ICA, con datos de servicios, con datos del balance cambiario. Si el balance cambiario se publica de forma mensual por el Banco Central, si bien es dato de caja y no es lo mismo dato de caja que de vengado, sí de alguna manera nos va a ir anticipando qué es lo que está pasando con la balanza de pagos, ¿no? Uno como economista tiene que mirar esos datos y ajustar esas diferencias, tampoco tomar las cosas tal cual, ¿no? Y en mercado de trabajo, bueno, lo mismo pasa con el EPH, lo mismo, todos los datos trimestrales tienen como este mismo problema, salen tarde y salen trimestrales. Entonces ahí hay que anticipar, tenemos un anticipo que es, por ejemplo, el empleo registrado, perdemos toda la pata no registrada que sabemos que compensa, pero de alguna manera vamos teniendo un síntoma de qué está pasando con el mercado de trabajo. Y con lo que tiene que ver con salarios, también, ¿no? Tenemos toda la pata de salarios registrados y también tenemos datos periodísticos de paritarias, que eso es un lío porque tenés un montón de aumentos de todos los gremios, pero si uno de alguna manera lo va componiendo, va tomando categorías representativas, vamos a poder saber cómo van aumentando los salarios de las personas que están en convenio y de alguna manera estimar el salario de la economía antes de que se publique, ¿no? Porque todo esto siempre es antes de que se publique. O sea, la lógica es no puedo esperar el mes o los 45 días de la publicación. Bueno. Y la lógica de esto no es solamente los datos sueltos, porque los datos sueltos no me van a servir de mucho así en sí mismos. Obviamente uno ya después de mucho tiempo los termina teniendo en la cabeza, esto de alguna manera termina siendo un poco un arte, un oficio, un arte de cómo leer la coyuntura y cómo ir componiendo ese panorama. Pero la idea es poder tener algo sólido, es decir, un indicador. Entonces, hay muchas técnicas de poder ir elaborando esos indicadores para que una construcción de un indicador estadístico me pueda reflejar qué pasa con determinadas variables, incluso, por ejemplo, de demanda agregada, qué pasa con el consumo privado, qué pasa con la inversión, qué pasa con la actividad, bueno, qué pasa con los precios, qué pasa con los salarios, ¿no? Bueno, y esto del nowcasting es poder estimar el presente, el ahora, ¿sí? Hay un montón de técnicas, uno podría, por ejemplo, hacer técnicas econométricas a partir de regresiones, pero también se puede hacer uso de la propia metodología, ¿no? Si yo conozco bien la metodología que hace el INDEC, por ejemplo, puedo ir completando con la misma metodología, con las ponderaciones, una metodología de índole contable. Con esa metodología de índole contable, pero con series que me anticipan, yo puedo anticipar el dato que me va a sacar el INDEC después. Si eso está bien calibrado, de alguna manera voy a poder tener un buen indicador, ¿no? Y entonces, por ejemplo, en el caso del consumo, no tenemos, el consumo no sé si, digamos, lo tienen presente, pero el consumo de cuentas nacionales se estima por fluir de bienes. Acá lo tengo a Ricardo Martínez, que nos ha enseñado esto en cuentas. El consumo por fluir de bienes es más o menos todos los bienes y servicios de la economía. Es imposible estimar eso y además tampoco hay información. Entonces, si uno quisiera ver qué pasa con el consumo, ¿qué tiene que hacer? Identificar variables asociadas al consumo, ¿no? Por ejemplo, no sé, como les decía, los patentamientos de autos, viajeros, consumo de carne, consumo residencial de energía. Bueno, todo eso bien seleccionado y ponderado me puede entregar un indicador de consumo, que obviamente lo tengo que contrastar con los datos reales, ¿no? Para ver que estime bien, porque no deja de ser un estimador. Pero hay un montón de datos aislados que me van a permitir traer al presente eso que quedó un trimestre para atrás. En el caso de la inversión es un poco más fácil, porque para inversión, si uno mira la metodología, la verdad es que la inversión tiene un 60 y pico % que es construcción. Entonces, ahí yo sé que tengo el indicador de construcción, que está el oficial, que es el ISAC, pero hay un montón de datos
asociados a la construcción que se publican antes, que me van a ir componiendo esto. Después tengo maquinaria de equipo, tengo importaciones, bienes de capital, todos datos que se consiguen de forma rápida y fácil. Cuando uno los agrega, y también pensar que estos indicadores muchas veces son índices de las PER, o sea que yo tengo las series y las puedo agregar con una ponderación del año base, ¿sí? Es importante replicar eso del año base. Entonces, de alguna manera puedo tener muy fácilmente una inversión mensual. Lo mismo con la actividad económica, ¿sí? Componiendo de la misma manera. Y acá también se puede abrir, no es un tema que yo maneje, pero sí sé que se hace, esto de probar con nuevas tecnologías, hacer uso de la gran cantidad de información que hay ahora en Internet, por ejemplo, con búsquedas en Google, por ejemplo, bueno, es un peligro, ¿no? Cuando hay muchísima información, hay que saber bien qué es lo que uno tiene que tomar, porque tener mucha información en sí mismo obliga a tomar decisiones, pero, por ejemplo, recuerdo una vez que me han comentado, por ejemplo, que en Chile tenían un indicador de actividad que se medía a partir de búsquedas de ventas de autos, por ejemplo, y le daba bastante bien con su indicador de actividad mensual. Bueno, esas son cosas que se pueden ir probando, hay que ver qué volatilidad tienen, pero ahora con toda la información que hay y con todos los datos que hay en Internet, obviamente se pueden probar otras cosas. Bueno, tema de datos desestacionalizados. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos que mirar el dato desestacionalizado? Porque muchas veces dicen, bueno, tal variable creció 5% interanual. Ok, pero el dato interanual me está captando la historia pasada. Entonces, si yo tengo que mirar las cosas en el margen, muchas veces voy a ver que está creciendo, por ejemplo, una variable de forma interanual porque creció antes, no porque está creciendo ahora. Ahí les dejé un grafiquito que se ve bastante bien. Es un gráfico de EMAE alrededor de 2022, donde el EMAE creció mucho, después tuvo un pico clarísimo, empezó a caer, y las barras interanuales siguen creciendo. Entonces, si yo me quedo con que el interanual está creciendo, la realidad es que voy a estar mostrando voy a estar explicando una coyuntura que no es. Yo tengo que empezar a explicar que esa variable está cayendo, ¿sí? Entonces, eso lo voy a ver con un desestacionalizado. Ahora, ojo, porque los desestacionalizados dependen de un filtrado estadístico. Y los filtrados estadísticos, obviamente, van a depender del modelo que yo utilice. Si utilizo un modelo, me va a dar una cosa. Si utilizo otro modelo, me va a dar otra. A veces pueden ser parecidos, a veces van a poder ser bastante distintos, entonces hay que ser muy cuidadoso con eso. Y también que cuando se incorpora un dato en el desestacionalizado, cambia toda la serie para atrás, o sea que los niveles de los desestacionalizados cambian las pendientes de las series y puede pasar esto un mes y al mes siguiente puede pasar otra cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, y yo ahí les puse ojo con los brotes verdes. ¿Por qué? Porque muchas veces se ve que una serie crece y están todos buscando un brote verde para decir, bueno, estamos saliendo de una recesión, pero la realidad es que un desestacionalizado puede crecer un mes, al mes siguiente caer y después volver a caer, y eso no significa un brote verde. Yo necesito tener una tendencia afianzada para poder mostrar un crecimiento de la serie desestacionalizada y, por ejemplo, en este caso, una caída de una salida de una recesión. Y también otra cuestión importante es que hay otro indicador que se suele publicar también, que son las tendencias ciclo. Las tendencias ciclo son más de largo plazo, ¿sí? De mediano a largo plazo. También son filtrados estadísticos, mucho más suavizados que los desestacionalizados, y están muy, muy afectados también por el filtrado estadístico. Sobre todo cuando hay información, por ejemplo, no sé, cambios estructurales o pasa un shock como la pandemia, ese indicador no puede captar al principio que iba a caer la pandemia de tal manera como cayó. Y después cuando la pandemia empezó a repuntar, también le cuesta captar esta tendencia. Entonces hay que tener cuidado con esos datos y seguir un poco la intuición de cada uno, mirar los niveles de las series originales y no perder de vista de cuál es el nivel de la serie original, independientemente de que hay que ver el desestacionalizado, pero sabiendo que no deja de ser una estadística, ¿sí? Bueno, con esto ya casi termino. ¿Qué más tenemos que prestar atención? Bueno, para mí, y lo digo siempre, por más que sea muy aburrido, hay que conocer las metodologías de los indicadores. ¿Por qué? Porque las metodologías son las que me van a permitir poder estimar bien, ¿sí? Muchas veces uno tiene que ir a leer qué es lo que dice y a partir de eso no se identifica que, por ejemplo, hay una mezcla entre, no sé, despacho de cemento y empleo, y entonces eso te pondera distinto la construcción, ¿no? Entonces hay que conocer bien
todo eso para una buena estimación. Después, ver y contrastar distintas fuentes, eso ayuda. Muchas veces tenemos fuentes privadas y tenemos fuentes oficiales y privadas de distintos lados, entonces de alguna manera eso ayuda también para ver cómo vienen las variables. Y también prestar atención a la info cualitativa. ¿Por qué? Porque tenemos un montón de cosas que nos van a decir o nos van a orientar para dónde va a poder ir la coyuntura. Muchas veces hay cosas que son obvias, ¿no? Si hay un anuncio de política económica y nosotros de alguna manera ya sabemos cuál va a ser los resultados posibles de ese anuncio, vamos a poder sesgar hacia un determinado lado. Pero también tengo que fijarme. Hubo, por ejemplo, paros en la producción, hubo muchos días de lluvia y entonces no se pudo despachar cemento, entonces no hubo construcción. Bueno, todo eso me va a ir condicionando para ver por qué crece o cae una variable y poder anticipar y explicar el dato. Porque también pasa que a veces surgen datos que son medio raros o que son inesperados y uno tiene que poder ir a explicar qué pasó con eso, ¿no? Y muchas veces eso se hace conociendo las metodologías, ¿no? Bueno, y otra cosa fundamental es cuidado con los efectos que son netamente estadísticos. Efectos de rebote por base de comparación, por ejemplo. Cantidad de días hábiles. A veces, no sé, pasa mucho cuando, no sé, te cae Pascua en marzo o te cae Pascua en abril y entonces estás comparando meses que pensás que son idénticos, pero en realidad no lo son. Bueno, todo eso hay que tenerlo muy en cuenta y también, sobre todo, este concepto de efecto arrastre estadístico que es muy, muy importante para tenerlo en cuenta, para saber de alguna manera qué parte del crecimiento o de la caída tiene que ver con la propia serie, digamos, con la actividad económica en sí, o cuál tiene que ver con la estadística, ¿no? Y poder netear ese efecto, porque si yo voy a decir la economía crece tanto y en realidad hay mucha parte de ese concepto que tiene que ver con arrastre, bueno, tengo que saber que en realidad mi crecimiento no es tal, ¿sí? Así que bueno, esas son algunas cosas que nosotros miramos, que son pequeños trucos. Obviamente después esto es un arte, así que hay que ir ahí, hay que confiar en la intuición de uno, también entender la economía y confiar en lo que uno cree que está pasando de alguna manera, obviamente no para sesgar la información, pero sí, si algo sospecho con algo, bueno, miremos más, investiguemos más, hay como un poco una inspección que hay que hacer. Bueno, y lo último, porque esto era indicadores presente y futuro, entonces yo me planteé, digo, bueno, ¿cuál es el futuro de las estadísticas? Y la verdad que los que trabajamos con estadísticas hace mucho tiempo, creemos que hay algunas deudas que hay que saldar, que son, por ejemplo, cambios metodológicos de muchos indicadores. Las bases de cálculo son muy viejas en muchos casos, por ejemplo, están en 2004 en el caso de las cuentas nacionales y los indicadores asociados. Y eso no solo es que pasaron 20 años de ese momento, sino que la estructura económica que reflejan es una estructura económica que no es la de ahora, donde no había el nivel de tecnología que tenemos. Nos ha pasado, por ejemplo, ver el índice de servicios públicos y el índice de servicios públicos medía llamadas de teléfono fijo, ¿no? En este contexto. Entonces, hay un montón de cuestiones que hay que actualizar metodologías para que reflejen mejor la actividad actual, ¿no? En distintos planos. Y bueno, de esa manera vamos a poder conseguir un sistema estadístico que refleje mejor lo que queremos mostrar, que es la coyuntura. Así que bueno, gracias. Bueno, una clase de coyuntura gratis en 15 minutos. Fede Forte es también economista de esta casa y magíster de esta casa y se desempeña ahora como economista principal de BBVA. Así que, si querés que te manejes desde acá. ¿Acá se puede agarrar esto? Sí, claro. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Si querés, Pablo, ahí está, que eso está bien. Bueno, justo no estábamos arreglados con Victoria, pero voy a enfocarme en el cuadradito ese de las nuevas tecnologías, de cómo incorporar nuevos indicadores ahora en la coyuntura actual. Justo lo que vos venías diciendo, yo quería comentar que una de las cosas que se están viendo en estadística, en las metodologías oficiales, es que están quedando crecientemente desactualizadas y menos precisas. Por ejemplo, lo que está muy en boga hoy en Estados Unidos o el Reino Unido es que para las estadísticas laborales muchas veces te enfocas en encuestas, y la tasa de no respuesta de las encuestas cada vez es más alta. Es decir,
para que tengan una idea, se está respondiendo un 40% de las encuestas que se hacen, tenés una tasa de respuesta del 40% en Estados Unidos y del 20% en el Reino Unido. Es decir, no te responde nadie una encuesta y que en base a eso se hacen muchas estadísticas laborales y en base a esas estadísticas laborales después se toman decisiones de tasa de interés, de los bancos centrales y demás. Se está viendo que cada vez son menos precisas ese tipo de metodología de recolección de datos. Básicamente después de la pandemia la gente empezó a responder menos encuestas. Uno por el tema de los teléfonos fijos, ya con el teléfono celular los jóvenes cada vez atienden menos el celular para responder una encuesta. Y también después de la pandemia con todo el ciberataque, el fraude, etcétera, la gente es mucho más reticente en dar datos. Entonces todo lo que es encuesta está perdiendo calidad. Ya lo vimos en encuestas políticas, las encuestas políticas, perdón si hay un consultor político, no sirven para mucho, pero porque las encuestas cada vez se responden menos, porque la gente también es más reticente a dar datos, los jóvenes cada vez responden menos, los jóvenes capaz te responden un formulario online, pero la gente grande no, o la gente que no tiene una computadora tampoco, entonces te cuesta conseguir una muestra homogénea con las técnicas de recolección viejas, y todo lo que es el comercio online es difícil de captar con metodologías anteriores, y por ejemplo también, una cosa para actualizar las estadísticas nuevas de PBI y demás, hay un montón de la economía digital que no lo termina de captar el PBI, ¿no? Es decir, por ejemplo, un TikToker. Un TikToker genera valor de alguna manera, en alguna manera tenés que poner en el PBI la actividad económica de los TikTokers, capaz no hoy, pero capaz seguro dentro de 5 o 10 años sí. ¿Cómo captás eso? O sea, en la medida que facturan un monotributo o algo así, capaz lo podés meter, pero ¿cuánto de eso factura? ¿Cuánto de eso está en blanco? Como para captarlo dentro del PBI. Entonces, en ese contexto es que creo que y están apareciendo muchos indicadores de Big Data, como le llaman, que emana de la actividad propia de las empresas. Y acá ya no tenés una encuesta, acá ya no tenés una persona respondiéndote, una persona que te puede mentir o no, sino que directamente es estadísticas que se extraen en base a la actividad de las personas. Y es, por ejemplo, en el caso de BBVA, ahí tienen la página web de BBVA Research. Justo hace poquito, hace una semana o dos, se abrió esta página. Lo que intentamos hacer ya hace 3, 4 años, durante la pandemia más que nada se hizo el boom, digamos, de esto, es tratar de, en base a las transacciones financieras de nuestros clientes, digamos, tarjetas de crédito, débito, extracciones de efectivo, si las trabajás bien, podés llegar a tener un proxy del consumo casi en tiempo real, porque nosotros en 2 días ya tenemos los datos de tarjeta de crédito de las personas, de débito y extracciones de efectivo. De esa manera, ahora hablo un poquito de cómo se trabaja eso, pero se puede tratar de pronosticar en tiempo real o nowcastear, digamos, el consumo. O, por ejemplo, en Argentina no tanto porque el sistema financiero es chiquito, pero en sistemas financieros grandes, el crédito a las empresas, muchas veces las empresas financian su inversión en base a los créditos. Entonces, en base al crédito que yo le di a una empresa, puedo en tiempo real saber cuánto está invirtiendo la economía, o al menos tener un indicador de cuánto es la inversión, o las operaciones de comercio exterior que se cursan a través del banco, podés saber cómo vienen las IMPO y las EXPO en tiempo real. O, por ejemplo, una cosa que sirve también es cuando las personas cobran sueldos en el banco, sabés una métrica de empleo, tendrías en base a las nóminas, y todo esto con 2, 3, 5 días de rezago, en la medida que vos tengas una muestra representativa y sepas filtrar, por ejemplo, cuando vos ganás cuota de mercado, etcétera. Tenés que tratar de seguir a las mismas personitas y demás, ¿no? Pero entonces creo que se viene, no solo BBVA, sino varios bancos en el mundo también, lo que están haciendo es, le llamamos nosotros economía en tiempo real y alta definición. En tiempo real, si querés, hacer clic ahí en el primer cuadradito, Pablo. Es justo esto que les comentaba, indicadores, tratamos de pronosticar el consumo, la inversión, el PBI en general, casi en tiempo real, en distintas economías donde tenemos una cuota de mercado razonable. No sé qué hay ahí, a ver, distintos países, pone Argentina si querés saber. Y ahí tenemos indicadores, como ponerle con tarjeta de crédito, se puede ver cómo anda la actividad económica, el consumo, mejor dicho, con tarjetas de crédito, ¿no? Y después al costadito se pueden ver varias variables. Lo otro que quería comentarles, además de esto, no me quiero extender tanto acá, pero si querés andar al cuadradito inicial de alta granularidad, una cosa que también te dan estos datos en tiempo real, no es solo la velocidad, sino el detalle. Podemos saber dónde se hacen esas transacciones en distintas partes del país.
Entonces, de manera relativamente rápida podés llegar a tener un indicador provincial de actividad económica. Hoy que es tan difícil tener un PBG, el Producto Bruto Geográfico, se puede llegar a tener indicadores derivados de las transacciones económicas al interior del país. En España y demás tienen por comunidad autónoma, hasta se puede por barrio, se puede por subsector de la provincia. Y podrías tener, no te digo PBIs regionales, pero sí indicadores de actividad económica subregionales, ¿sí? Pablo, si querés puedes ir para atrás, anda bien para atrás. Otra más. Ahí está, esos cuadraditos. Ya está, déjalo. Pero básicamente lo que quería transmitir es que ahora está disponible una variedad de datos que salen de la actividad propia de las empresas, en este caso las transacciones financieras, pero también, por ejemplo, cada vez más actividades miden en tiempo real la vida real de todos nosotros, y en base a eso se puede llegar a calcular proxies de actividad económica casi en tiempo real, tratando de resolver estos problemas que decía Victoria, de que tenés mucho rezago entre lo oficial y la data que necesita urgentemente el policy maker, ¿no? Y otra cosa más que se está viendo ahora, y esto respondiendo a la pregunta con que empezaste, Pablo, de que a veces le preguntas a Dios que querés que te dé ciertos indicadores y no sabes cuáles son, gracias a procesamiento de texto, ahora, y no me voy a meter mucho porque seguro Daniel va a hablar del tema, pero gracias al procesamiento de texto podemos medir cosas que antes no podíamos medir. Por ejemplo, ahora gracias a técnicas de procesamiento del lenguaje natural, uno puede mapear todas las bases de datos de diarios. Hay una base de datos que se llama GDELT, si les interesa mírenla, que es Google, recopila todos los medios del mundo y vos podés, a partir del texto, vos a los textos los transformás en vectores matemáticos y en eso vos podés medir sentimientos en esos textos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, fíjate en la que dice geopolítica, el tercer cuadradito. Nosotros ahí lo que hacemos, nosotros lo que hacemos es, con esto, medimos cosas tan abstractas como incertidumbre, se puede medir la incertidumbre en una economía, se puede medir incertidumbre de política comercial, es decir, qué tan candente está el tema de la política comercial ahora con Trump y demás, lo que es tensiones políticas. ¿Cómo medís tensiones políticas? Bueno, básicamente, ¿cómo se mide todo esto? Armás un diccionario, un conjunto de palabras y las buscás en todos los medios del mundo o en los medios del país que querés. Después lo normalizás, lo procesás y de esa manera vos podés medir cosas abstractas que antes no podías medir. Entonces ahora vos podés decir qué tan incierto es un país, cómo pega la incertidumbre en el riesgo país, en la actividad económica, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahora podemos detectar hasta efectos causal capaz es mucho, pero algún tipo de elasticidad o correlación entre sentimientos abstractos que antes era difícil medir y actividad económica real. Ahí tienen indicadores, si quieren después chusmeen en la página del banco, son indicadores de tensiones geopolíticas en distintas partes del mundo, basados justamente con este GDELT, que es una base de datos internacional de medios, y de esa manera podés medir cosas abstractas. Por lo cual, y ya con esto termino, para terminar con un pronóstico, una amenaza y un desafío. Un pronóstico es que yo creo que cada vez va a haber más de estos indicadores del sector producidos por el sector privado como subproducto de la actividad propia de los privados. Vos cada vez lo recopilás más el dato porque te sirve para tu propia actividad y eso lo podés generar indicadores que capaz le sirven a Victoria para usar sus Nowcast. No te digo que mi indicador va a ser la verdad revelada, pero si ella incorpora mi indicador en su Nowcast, capaz le suma valor para en tiempo real detectar mejor las tendencias. O mismo los entes oficiales de estadística, incorporar estos indicadores para intentar captar algo. O mismo también los propios indicadores las agencias de estadísticas pueden empezar a hacer web scraping o cosas así internas de este tipo para mejorar la precisión de sus estadísticas, ¿no? Lo importante es que acá la gente ya no es gente respondiéndote, sino que vos estás tomando acciones de la vida real. La amenaza de todo esto, obviamente, o sea, eso era el pronóstico. Para mí el sector privado cada vez va a producir más de esto y va a ser necesario que el sector público trabaje en conjunto con el sector privado para mejorar la precisión de las estadísticas. La amenaza, obviamente, yo creo que cada vez el sector privado va a saber más de nuestras vidas. Como en tiempo real yo sé cuánto consumen y dónde consumen, también todos, Meta, Facebook, WhatsApp, etcétera, saben mucho más de nosotros.
Entonces hay temas de privacidad que creo que hacia adelante se pueden hasta seguir avanzando sobre la privacidad de las personas, con las amenazas potenciales que eso supone, más que nada si un gobierno autoritario o una empresa que quiere moldear preferencias, tienen cierto poder sobre nosotros en base a ese gran detalle que uno tiene, pero lo positivo es que las estadísticas van a ser mucho mejores. Hay que ver el costo-beneficio de tener estadísticas mejores por esto, pero una amenaza es ese tema de la privacidad de los datos. Y un desafío, que es para terminar más con una nota positiva, un desafío de toda esta data, y es un poco lo que comentaba Victoria también, es que esta data es mucho detalle, es un mar, un universo de datos, y muchas veces es difícil separar el ruido de la señal. Tenés muchísimo ruido, muchísimo detalle, tenés datos diarios de millones de personas, y es difícil a veces sacar información valiosa de ahí. A veces no, es mucho más ruido que la información que te da, y te conviene directamente usarlo del INDEC y listo. ¿Por qué? Por ejemplo, a nosotros nos pasa mucho el hot sale un mes, el otro hot sale en un año te cae en un mes, en otro año te cae otro, entonces te va haciendo ruido, o promociones bancarias, un año los bancos dan más promociones al combustible, entonces tenés más gasto en combustible a través de tarjeta de crédito, y al año siguiente se fueron las promociones y te bajó el gasto en combustible, y el combustible correlaciona con la actividad económica. Entonces, y decís, ¿qué? ¿Está cayendo la actividad económica? No, dejé la promoción en acción y empezamos a comprar en efectivo el combustible. Entonces hay mucho ruido en estas estadísticas, es muy difícil, es un trabajo el resolverlo, pero bueno, quería terminarlo con una nota optimista, es que nosotros vamos a tener laburo, porque en nuestro trabajo como economistas, como cientistas de datos, en buena medida es tratar de separar ese ruido de la señal, y ahí va a estar el criterio nuestro como estadísticos, como economistas, como cientistas de datos, para tratar de extraer esa señal dentro de tanto ruido, ¿no? Así que bueno, quería terminar con eso, que creo que vamos a tener laburo. Muchas gracias. Gracias, Federico. Bueno, Dani Aromí es también egresado de esta casa y doctor en Economía y investigador del IEP, docente titular de la UBA también. Así que, Dani, adelante. Bueno, muchas gracias, Pablo, por la invitación, y para mí es un gusto estar compartiendo la mesa con los colegas. Voy a ser breve y voy a como pensar la historia en 3 capítulos, ¿no? Pasado, presente, futuro. Y pensando en el rol de los datos sobre el análisis económico, ¿no? Entonces, por supuesto, los datos ocupan un rol central en términos de qué análisis económico podemos hacer, cómo lo hacemos. También determinan el tipo de modelo económico a través del cual uno trata de interpretar la realidad. Entonces, uno puede pensar mirando hacia atrás con menor disponibilidad de datos, y uno piensa que tiene mucho sentido el uso de modelos parsimoniosos y analizar la realidad a través de modelos parsimoniosos, donde, por ejemplo, los aspectos subjetivos no eran estudiados en detalle. Entonces, un poco el centro de la charla que quiero tener es decir, bueno, ¿cuál es el rol de los aspectos subjetivos en el análisis macroeconómico ante la emergencia de todos estos datos, ¿no? Entonces, uno puede pensar que el análisis más parsimonioso posible, es decir, las expectativas o el factor subjetivo, va, por ejemplo, coincidir con el que debe ser, ¿no? Entonces las expectativas van a coincidir con alguna ley de movimiento fundamental del sistema, y por supuesto toda esta charla está inspirada en la afortunada interacción que tuvimos a lo largo del tiempo con Daniel Heyman, que nos invitó a reflexionar sobre esto. Sin embargo, en el presente han emergido muchos datos nuevos, y estos datos nuevos han sido estudiados. Entonces eso nos permitió a los economistas académicos documentar regularidades. Entonces, brevemente voy a mencionar algunas. Una de las regularidades más documentadas en el análisis macroeconómico y de cuestiones subjetivas en el análisis macroeconómico son las rigideces informativas. Entonces hay un buen número de trabajos también asociados al concepto teórico de inatención racional, o quizás más simplemente rigidez informativa, quizás conviene enfatizarlo de esa manera, que nos dice que no toda la información disponible está reflejada en las expectativas, que lleva un poco de tiempo
y hay correlación positiva en los ajustes de las expectativas, lo cual es una anomalía contemplando el modelo más estándar, más simple, que es conocido muchas veces como el modelo de expectativas racionales con información completa o a veces en inglés las siglas es FIRE, Full Information Rational Expectations. Entonces, inatención, rigidez informativa es una. Otra regularidad que ha sido documentada y existe un buen número de trabajos publicados en grandes revistas, que es la extrapolación. Y que si uno lo piensa rápido, piensa que es contradictorio quizás con algunos otros mecanismos, pero la extrapolación es otro fenómeno, por ejemplo, estudiado por Schleifer y documentado en numerosos papers. Y como tengo poco tiempo, voy a mencionar un par más que pensamos que podrían ser incorporadas en el análisis macroeconómico. Existe regularidades sobre, bueno, Martín estuvo presentando hoy más temprano un paper en el que estamos trabajando, que es el rol de las experiencias personales. Entonces, ¿en qué medida nuestras expectativas están moldeadas por los eventos que protagonizamos, que vimos en primera persona, versus los eventos que aprendimos a partir de los libros? Y la lista podría seguir. Déjeme concluir con un cuarto fenómeno que fue documentado, regularidades, que es inatención a los eventos extremos. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es la vulnerabilidad asociada a un gran déficit en cuenta corriente? O, por ejemplo, ¿cuál es la vulnerabilidad asociada a una gran expansión en el sistema financiero? Entonces, uno piensa que el presente tiene que ver con el uso de datos, tiene que ver con encuestas, tiene que ver con procesamiento de texto y esa mayor disponibilidad de datos asociados a fenómenos subjetivos han permitido documentar regularidades. Entonces, concluyo con el futuro. Entonces uno piensa, ¿cuál es el futuro? Nuevamente inspirado en charlas con Daniel, y uno puede bosquejar, y estos son palabras acerca del futuro que posiblemente tengan un valor muy incierto, pero es la emergencia de un marco conceptual que podríamos llamarlo el Homo macroeconomicus, ¿no? Entonces, el Homo macroeconomicus podría ser una herramienta de análisis informada por todas estas regularidades empíricas documentadas que tratan de orientar el análisis económico, el análisis macroeconómico. Por supuesto, sabemos que es muy difícil entender cómo razonamos nosotros, todavía no entendemos cómo funciona cada uno de nuestros cerebros, pero uno podría tratar de apoyarse en regularidades empíricas, en la disponibilidad de datos, y tratar de construir ese Homo economicus, que en cierta medida sería un intento por aceptar un modelo menos parsimonioso de la macroeconomía, pero informado en todos los datos y los análisis basados en datos. Entonces, esto, por supuesto, es una visión muy vaga, pero me parece que vale destacar que hoy en día tenemos numerosos artículos académicos que han tratado de documentar ciertas anomalías o regularidades de aspectos subjetivos. Así que, bueno, brevemente quería tener esta discusión. Porque todos lo conocen, así que ya bajo tu... ¿Puedo pasar con el coso? ¿Me escuchan? Buenísimo. Acá, si lo bajás y lo pones en... ¿Cómo era que se maximiza la pantalla? ¿Ustedes que saben todo? Sí. Esto parece esos chistes, ¿viste? ¿Cuántos economistas para hacer tal cosa? Bueno, varias cosas. Primero, como empiezo siempre que me invitan acá, que afortunadamente es con mucha frecuencia, empiezo agradeciendo a Pablo, a las autoridades. De acá salí yo en algún momento,
Así que esta es mi nave madre, así que un gustazo compartir con ustedes. La convocatoria de Pablo fue, en cierto sentido, fue difusa a propósito, tenía que ver con el futuro de los datos, etcétera, etcétera. Y yo me lo tomé con cierta libertad. Voy a intentar concluir lo mismo que construyeron todos mis colegas, pero entrando por un lugar diferente, que tiene que ver con los peligros, que conlleva el análisis de datos. Y eventualmente me voy a preguntar si existe tal cosa como el análisis de datos y voy a intentar concluir que no. Perdón, esta es la parte horrible de la presentación. Yo voy a intentar argumentar. Voy a intentar contarles que nadie analiza datos. O en todo caso, que si uno está analizando datos, está mirando la parte menos interesante que tienen los datos. Tengo que contarles dos historias. Miro mucho para atrás porque es medio visual esto. Esto ya tiene casi 40 años, es vintage statistics. Ahí está el Challenger explotando. Googleenlo, mírenlo, pero es bastante horrible, ¿no? Todos viendo qué pasaba con el Challenger. Yo, una maestra de escuela, explota. ¿Está bien? Es muy importante ver que en este momento estaba el muro de Berlín todavía. Es un evento político muy importante. Y en esa época, después empiezan las explicaciones con el diario de mañana, ¿no? Esto se llama estadística forense. Y el principal culpable, se decía, era la temperatura de lanzamiento. Acá no se ve, pero la temperatura de lanzamiento del Challenger fue 32 grados Fahrenheit, más o menos cero, que para el estado de la Florida sale en los diarios. Es mucho frío, ¿se entiende? Entonces, es como que el primer culpable que se detectó esto tiene que haber sido una falla provocada por la muy baja temperatura de lanzamiento, y antes se habían hecho 23 lanzamientos previos, y los ingenieros, defendiéndose, salieron con este grafiquito. Che, mira, cuando lanzamos a 50 grados Fahrenheit tuvieron 3 fallas, después a distintas temperaturas hubo alguna falla, y cuando lanzamos a 75 hubo una falla. Ahí tenés los datos. ¿Vos ves una relación entre la temperatura y la falla? No. ¿Está bien? Pero la gente viva dice, bueno, pero me está contando un cacho de la historia, porque esos son los lanzamientos donde hubo fallas. Hagamos dos cosas. Primero, una vez que hay una falla, el Challenger explota. Si hubo una o dos fallas, como que te metí 1, 2, 3, 4 tiros. Si yo te guillotino 3 veces, te maté. No agrega mucha información la cantidad de veces que yo te pasé por la guillotina. Entonces lo importante no es cuántas fallas hubo, sino si hubo una falla o no la hubo. Y además mostrame los lanzamientos donde hubo falla y donde no hubo falla. Bueno, ya los tenés. ¿Está bien? Y ahora, fíjate que está clarísimo que las circunstancias donde hubo fallas tienden a acumularse cuando hubo temperatura baja, y que los casos en donde no hubo fallas se acumulan en donde la temperatura es alta. De hecho, ahí está el trabajo, ahí tienen un QR si quieren leer el paper. Este fue el trabajo que se hizo analizando el análisis forense de la estructura del Challenger. Salió publicado en el JASA, en el Journal of the American Statistical Association, que es la revista número 1 de la profesión de la estadística. Y ahí aparece un modelo que es una especie de PROVID, vamos a decirle. La curva esta sigmoidea muestra la probabilidad de que el Challenger falle. Empieza en 50 grados, o sea que si te la llevas a los 30 grados de lanzamiento, la chance ex ante de que el Challenger explote era prácticamente 1. Y se lanzó. Entonces, fíjate dónde vos te quedás si te pones a estudiar datos. ¿Está bien? Y no te preguntás qué datos estamos estudiando. Exhibit number 1, vamos al segundo. Este es más complejo de entender, entonces voy a intentar a ver si me lo entienden por analogía. No hay fórmulas. Esta es la charla de estadística, no tiene fórmulas ni datos. Cuando yo me dediqué, mucha gente dice, vos te dedicás a la estadística, te gustan los números. No, me gustan las letras. Si no, me hubiese dedicado a la contabilidad, ¿viste? Entonces, en definitiva, a este fenómeno que es difícil de entender se lo llama la paradoja de Big Data. Piensen en la siguiente, hay una olla enorme y alguien le dice, mira, tenés que salar la salsa y tenés que probar y decirme si está salada. Entonces, ese es el setup. ¿Okay? Entonces tenemos un empleado que no es ninguno de estos, que es bastante vago, entonces agarra el paquete de sal, lo tira cerca de donde está él parado y como le da pereza revolver, como estos chicos que están acá, mete una cucharadita de café, prueba, justo mete la cucharita donde está todo el paquete de celusal metido, está salada, está re salada, está perfecto, venimos bárbaro, ¿no? Y alguien le pregunta, ¿estás seguro? ¿Seguro?
y no sé. Entonces, en vez de meter una cucharita de café, mete una cuchara de sopa y prueba y dice, está re salada. ¿Okay? Acá la analogía que quiero que piensen es que hay tres cosas más dando vuelta. Una cosa es el tamaño de la muestra, que es el tamaño de la cuchara. Y otra cosa es el tamaño de la olla, que es el tamaño de la población. ¿Okay? Lo que dice la receta, la alegoría, la receta de la estadística, es que vos tenés que salar, revolver bien, probar, concluir. Y si estás seguro que haces, y tomás una cuchara más grande. ¿Okay? Porque te baja la varianza, vamos a decirle. Esto es lo que nosotros contamos, o me contaron a mí cuando yo cursé estadística hace más de 2 años, vamos a decirlo acá, ¿no? Que el tamaño de la muestra tiene que jugarte a favor, ¿ok? Pero fíjense que acá el tamaño de la muestra está jugando en contra, no a favor. O sea, la receta de que el tamaño de la muestra te juega a favor es si vos revolviste bien la salsa. Ahora, fíjate que si vos revolviste mal la salsa y metiste la cucharada ahí, lo único que hizo tomar una cucharada más grande es ayudarte a meter la pata más a fondo. Es como que aceleraste después de que subiste a la autopista equivocada. ¿Ok? Entonces, fíjate lo que está pasando acá. Acá la cantidad de datos, no solo que no está jugando a favor, está jugando en contra. Big Data te ayuda a meter la pata más adentro. ¿Por qué? Porque te morfaste un sesgo, ¿no? En la versión estadística de esto, está el QR si lo quieren leer. Es un paper de Xiao Limen de Harvard, está en el Analysis of Applied Statistics. Es durísimo este paper, o sea, es bastante denso y tiene una formulita mágica que obviamente no vamos a hacer matemática a esta altura de la vida. Es como que todos los ciclos pegan, ¿no? Porque es tarde la semana, es tarde del año. Yo no puedo entender cómo estamos vivos todavía. Pero básicamente lo que dice esto, no intenten no mirar la fórmula, esencialmente. Lo que dice es que la regla de que el tamaño de la muestra te juega a favor vale si no había sesgos. Cuando hay un sesgo, el tamaño de la muestra te empieza a jugar en contra. Y no solo eso, sino que empieza a tomar partido a algo que no está en los cursos de estadística, que es el tamaño de la población. Fíjate que cuando la salsa está bien revuelta, lo único que determina la calidad de la estimación es el tamaño de la cuchara. Cuanto más grande la cuchara, menos disperso es el resultado y en definitiva la estimación viene de un objeto más preciso. Y no aparece el tamaño de la población. Ahora, cuando la salsa está mal revuelta, resulta que es el tamaño de la población en relación al tamaño de la muestra lo que te dice si vos podés meter la pata más a fondo. Uno podrá pensar, bueno, pero la salsa, dejate joder, ¿de qué estábamos hablando? Bueno, hay 2 trabajos de Xiao Limen que muestran cómo detrás de este problema de pequeño sesgo amplificado por una población muy grande está una de las causas, si no la principal, del principal fracaso de las encuestas electorales. Porque lo que termina mostrándome es que un pequeñito sesgo de representación termina brutalmente amplificado cuando uno quiere extrapolar esos resultados de una muestra grande, chica, verde, amarilla, turquesa, a una población exageradamente grande. Por ejemplo, termina mostrando que las encuestas online están sobre representando, por ejemplo, a los demócratas. ¿Okay? Entonces, por eso pifiaron estrepitosamente en la primera elección de Trump. Segundo, como estaba muy envalentonado, Xiao Limen hicieron exactamente lo mismo con el famoso Facebook Tracker. ¿Y por qué? Y bueno, porque la gente que tiene Facebook no es para nada, como decía Federico, una muestra representativa de la sociedad. Y termina mostrando cómo ciertos trackers, con unas 10.000 observaciones, le pasan el trapo mal a trackers online con millones de observaciones. ¿Por qué? Porque millones de observaciones sesgadas posiblemente te den la respuesta correcta a la pregunta incorrecta. Y la respuesta correcta a la respuesta incorrecta es la más incorrecta de la respuesta. ¿Okay? Déjeme volver a donde yo salí, ¿no? ¿Cuál es el problema? Esto, perdón que traiga matemáticas. Yo dije que números no, pero letras sí. ¿Qué mongo es un sesgo? Bueno, un sesgo es lo que si siguieron bien la clase estadística, es la diferencia entre el valor esperado de un estimador y lo que yo pretendo estimar. ¿Cuál es el problema con el sesgo? No quiero hacer esto una discusión semántica, pero por definición yo no puedo ver el sesgo en los datos. No existe forma. ¿Por qué? Porque en todo caso yo esto sí lo puedo ver con los datos. ¿Está bien? La esperanza de teta sombrero. Apelando a Bootstrap, a lo que QR no quiera, o los supuestos que hice, pero a la larga eso me dice dónde está centrado el rifle que yo quiero utilizar, le hace el estimador, pero para que el sesgo aparezca yo lo tengo que cotejar con respecto a la verdad. Y yo el teta cero no lo conozco, y si lo conozco, ¿para qué lo quiero estimar?
O sea que en definitiva, esto en parte explica por qué la obsesión de los economistas con los sesgos. Porque no los puedo medir. Los sesgos como el embarazo, o sea, está embarazado o no está embarazada, no puede estar un poquito embarazada. Entonces, ¿el sesgo existe o no existe? En cuanto yo te diga que el sesgo existe y no lo puedo medir, estoy como nos bajamos el barco. Entonces, esto explica por qué esta obsesión que tienen los economistas con el sesgo, a diferencia de la varianza, que sí la puedo medir en los datos. Entonces, no es que los economistas no nos importa los sesgos porque somos un idiota. No, nos importa la varianza porque es aquello que podemos medir. El sesgo no se puede medir, o en todo caso, la única forma que yo tengo de posicionarme con respecto a un sesgo es posicionarme con respecto a lo que yo creo que vale esta observación. No tiene sentido. Cuando se dice un algoritmo es sesgado porque piensa que todo CEO es un hombre, cuando hay CEOs mujeres, el problema no lo tienen los datos, y ni siquiera lo tiene el algoritmo. Lo tiene la tensión que hay entre el algoritmo y lo que yo pienso que es la realidad. Entonces, ¿cuál es el problema que tiene esto de lidiar con los sesgos? Que trae Menn, que trae el ejemplo que yo les conté del Challenger, es que no es un problema de análisis de datos, es un problema de análisis de datos de los algoritmos, como vos dijiste al principio, y de las creencias que yo tengo acerca de cómo funciona la realidad. Y ese no es un problema estadístico. Quiero terminar, como todos, en forma optimista, porque tengo que responder en el minuto que me queda sobre el futuro de los datos, ¿no? Este es un trabajo que tiene unos pocos días, es noviembre del 2025, está escrito, iba a decir por dos alumnos míos, que son Paola Llamas, Franco Vázquez, pero resulta que Alberto Cabrera también fue alumno mío. Y seguimos entregando, Daniel fue alumno mío y Pablo fue alumno mío, o sea que en definitiva, lo cual lo único que hace revelar no es que tuve muchos alumnos, sino que tengo mi edad, así que en definitiva no voy a decir más, fueron alumnos míos. Este trabajo lo que hace es mostrar qué impacto tuvieron las tarifas o los despelotes con las tarifas de Trump en los precios. Este es un trabajo muy raro, no tiene ninguna regresión, no tiene ningún maldito algoritmo, no hay ningún modelo, no tiene inferencia causal, no tiene nada, es una maldita descripción, en donde hay una serie que hace así y otra que se va para arriba. Y lo que él quiere ver es cómo es que una serie se va para arriba de acuerdo a que le afecta a las tarifas. O sea, es un trabajo que si lo propones como tesis en maestría estás bochado. ¿Por qué? Porque describe, no tiene regresión, no tiene tecnología, no tiene nada que te impresione. Lo que tiene el trabajo es un laburo histérico de definir qué son las cosas. Cada precio está agarrado a un bien, cada producto está agarrado a su lugar de origen. Es un auténtico trabajo arqueológico con muchísimos elementos de inteligencia artificial, de algoritmos predictivos, etcétera, etcétera. Pero es un trabajo muy maniático de descripción muy pormenorizada de cómo funcionan las cosas. Una vez que yo tengo la serie de precios, pongo una arriba de la otra y se acabó. ¿Está bien? Pero lo que me gusta mucho de este trabajo es el trabajo maniático que tiene en perseguir exactamente a cada precio, a cada cantidad, a cada país de origen. Entonces, como ya estoy en el límite de lo que yo quería contarles, más allá de encontrar patrones, el análisis de datos implica estudiar datos y los procesos que le generaron, ¿no? Si no me hace acordar a la anécdota del carnicero de mi barrio, ¿no? El tipo le pone una cantidad de ajo a las milanesas que te juro que Drácula se pide asilo en Marte, ¿no? Y entre los vecinos del grupo WhatsApp decimos, es terrible, el tipo no sé qué tiene con el ajo. Y un día voy y le pregunto al carnicero, che, ¿por qué tanto ajo? Porque así le gusta a mis clientes. ¿Está bien? A los clientes que te compran milanesa. ¿Está bien? Vos lo que no ves son todos los clientes como yo que no te las compran. Entonces, el carnicero analiza datos. Ese es el problema con analizar datos. Porque el tipo está mirando los datos que tiene, pero no está pensando en el proceso que se los genera. No está pensando por qué hay gente que me compra y gente que no me compra. El análisis de datos verdadero tiene que meter el proceso de generación de datos adentro, si no es nada más que un trabajo descriptivo. ¿Okay? ¿Y dónde es que me parece que viene el futuro? No quiero contradecir lo que quieren ellos, me parece que esto es más de complemento que de sustituto. Vuelve la arqueología de datos, vuelven las cuentas nacionales, vuelve el microscopio puesto en el dato. ¿Okay? ¿Por qué? Porque antes vos tenés un instituto que te decía este es el precio, y ahora cuando me decís es el precio de una camisa que tiene un cotito acá, ¿qué pasa si yo el mes que viene esta etiquetita verde, verde no soy daltónico, roja, en vez de ser roja empieza a ser verde? ¿Es el mismo producto o es uno distinto? Hacemos bolsa, el índice de las perlas, lo cambiamos. Si yo tengo este celular y mañana lo cambio porque te echo pelota y todo rajado, y se me compró un celular nuevo, que es el viejo nuevo, es uno distinto.
Ese es el trabajo que para mí va a tener que ver con el futuro de los datos. Entonces, vamos a tener un montón de laburo, porque sabemos de algoritmos, pero también sabemos de arqueología de los datos. Porque nosotros, como dice Pablo, nunca nos regalaron los datos. Los tuvimos que ir a buscar, los tuvimos que ir a desenterrar. Mi imagen del futuro análisis de datos es una persona con una computadora, con deep learning y con toda la porquería que yo enseño en clase, pero también lo veo al tipo arremangado, metido las patas entre el barro, intentando leer la descripción de un producto, a ver si este producto es igual al anterior, o preguntándole a la gente de la industria, che, me dijeron este dato, ¿cómo te parece que se construyó? Entonces, en definitiva, me sumo a lo que decían mis colegas. Bueno, acá están los libros que yo escribo, cómprenlos, están buenísimos. Lo que contesta metido en este último, que tiene que ver con viajar al futuro y volver para contarlo. Así que bueno, como siempre, che, muchas gracias. Yo quiero agradecer muy especialmente a los oradores, por supuesto, pero también al público. Y si tienen 5 minutos y alguien quiere interactuar, quiere preguntar o comentar algo. Preguntas de las que terminan con un signo de interrogación. Como dice Sebastián Campanario. Sí, no con exclamaciones ni 3 puntitos, ¿no? De las largas. Déjame hacer un comentario. Hace 8 años me invitaron a Washington a escuchar a un sujeto que decía hacer una encuesta es como tener un caballo en la época del automóvil, y el flaco hablaba de cómo podés sacar información de LinkedIn, que está buenísimo para ciertos mercados. Ahora decía, Cacho, ¿vos te diste cuenta que el 87% de los empleos públicos de Jujuy son empleo público? ¿Sabes dónde están los datos? En una planilla Excel que mide un cachito por un cachito. Entonces, en definitiva, para ciertos mercados, como decía Federico, esa información la tenés con un clic en LinkedIn o en Zona Jobs, en lo que quieras, ¿está bien? Pero para otro dato la tenés durmiendo en un disquete de 5 1/4, que es la nómina salarial de una oficina pública. Entonces, en definitiva, vuelvo sobre lo que decía, me parece que hace falta una inteligencia que excede a los datos y pensar, para este mercado necesito ver Zona Jobs, para otro necesito datos de una encuesta, y para otros necesito datos que están en una planilla escrita a mano con un bolígrafo. Me parece que se viene una inteligencia que determina. Acuérdate que las estadísticas son todas malas. Las estadísticas, en todo caso, la pretensión que pueden tener es ser útiles o inútiles. Entonces, la pregunta que no tenemos que hacer es si estamos ayudándole a ella a tomar decisiones, no si los datos son buenos o malos. En la medida que ella, toda estadística que nosotros produzcamos que ella no use, no sirve para nada. ¿Está bien? No importa lo que opinemos nosotros, ¿okay? Acordate, yo estudié estadística teórica, perdón, o sea, el test Kennedy USA tiene potencia 0, ¿está bien? Así que el test de embarazo que vos no te haces no detecta nada, eso es lo que quiero decir. Entonces, eventualmente, la prueba de lo que está diciendo la van a dar. Si nosotros hacemos cosas y los empresarios, los funcionarios públicos las usan, estamos haciendo las cosas bien. Nuestra opinión no es relevante. Yo agregaría que complementar un poco, para por ejemplo lo que es en el caso de empleo, se me ocurre complementar con
atajos u otras formas de entender si esa persona está empleada, como por ejemplo le podés empezar a detectar sus patrones de consumo, sus patrones de movimiento, y si vos ves que esa persona va todos los días al mismo lugar y gasta cierta cantidad de plata por mes todos los meses, podés inferir que esta persona gana cierto dinero y hace esto. Claro. Yo entiendo que eso es como el Homo erectus de lo que se viene. O sea, para mí viene algo más de poder detectar en base a información secundaria derivada de tu propia actividad, de tu propia vida, que podría llegar a inferir que si estás empleado o no y cuánto ganás. Yo creo que por ahí viene la mano, mismo hasta con una pavada, pero la heladera, si tiene inteligencia, como llama Internet de las cosas, vas a saber qué consume la persona directamente de la heladera, y si muchos tienen eso, no necesitas hacer la encuesta nacional de gasto de hogares, porque mapeás las heladeras de la gente. O sea, estoy hablando de 20 años, 30 años, no sé, pero a ese nivel de información derivada de la vida de las personas, yo creo que por ahí podés tener un atajo sin ir a preguntarle qué está haciendo. Acepto todas las cookies. No, justamente yo tengo miedo, yo tengo todo bloqueado. Pero... Yo al revés, yo digo que sí a todo. A ver. A mí me encantaría que en Facebook me roben las ideas, porque por lo menos me demuestra que tengo alguna. Mucha gente dice, no quiero que me roben las ideas. Bueno, tené idea primero. Después preocupate. Yo soy fotógrafo. ¿Qué más querría yo que un día me eche una foto? Pues me la tatúo acá. Dejemos joder. No, pero el tema de la privacidad de los datos también es algo que también va a ser un tema, ¿viste? O sea, vos querés que sepan lo que consumís en tu heladera, o sí o no. Pero es cómodo porque de repente tenés al de Amazon, al pedido ya todos los viernes, sin hacer el pedido, trayéndote la comida que querés. Pero tiene sus pros y sus contras, ¿no? Yo hablé de los beneficios. Ten en cuenta que esa materia a partir del año pasado pasó a ser optativa. Ay, terrible eso. Yo estoy desesperada, me parece terrible. Pero me queda la esperanza, soy positivo de que efectivamente quizás ahora estamos mucho con necesariamente jubilados o jubiladas, con todo el nuevo herramental de datos. Es el pistacho de la estadística. Por eso. Dubái. Me encantó. Chocolate Dubái. Econometría Dubái. Anotado. Total, por eso, siendo positivo nos vamos a seguir dedicando a lo que nos dedicamos siempre, vamos a seguir haciendo datos, se presentaron acá, vamos a seguir en esa, confiando en que a largo plazo tenemos razones, ¿sí? Entonces, en ese sentido, me das también un poco de aire. Pero bueno, pensar a la universidad, y hasta diría, ¿ustedes qué ven que la universidad puede dar? Ni hablar en particular, si quiere, la Universidad de Buenos Aires, la Facultad de Ciencias Económicas, que quizás para tener uno también material, ¿qué podemos hacer? Mira, yo hace muchos años que estoy en Secretaría de Política Económica haciendo análisis de lo que está pasando en el ahora y nos corre siempre la coyuntura y es muy difícil a veces despegarse de ese frenesí que hay y hacer como un zoom out y mirar más el todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, hoy que vine un poquito más temprano y pude ver
todas esas discusiones más a nivel teórico-académico sobre datos de Argentina en largo plazo y demás, es algo que a mí me parece que a veces no se da en las oficinas públicas porque directamente no hay tiempo. Siempre estás apagando un incendio, estás como corriendo sobre algo que va a pasar o midiendo el impacto sobre una política, pero no estás poniendo un freno a veces para pensar las cosas de otra forma, ¿no? Obviamente hay áreas que sí se ocupan de esas cuestiones, áreas más de investigación, pero en lo que es esto, ¿no? Política económica, de análisis de coyuntura, evaluación de políticas, estás literalmente corriendo sobre lo que le pasa al funcionario, sobre la última corrida, sobre etcétera, ¿no? Entonces, me parece que hay un rol muy grande de poder generar toda esa información de parte de la universidad y poner estas cosas a discusión, ¿no? Que a veces desde el punto de vista del sector público no se ven del todo porque no hay tiempo para, ¿no? Así que bueno, llegué justo cuando estaban haciendo, por ejemplo, la evaluación del programa Hora 12, entonces esta cuestión de decir, bueno, ¿logró en definitiva hacer un aumento de la producción nacional? Bueno, que esa evaluación de impacto se haga y después se vea como para poder mejorar la política pública a futuro, yo creo que es súper válido y yo creo que eso también surge sobre todo de la investigación en la universidad. Así que nada, me parece que hay que poner esa tranquilidad y esa paz que a veces no tenemos desde lo que es la gestión, ¿no? Digamos, de reflexionar y no estar corriendo sobre el último dato, tal cual. Sí. Yo agrego una palabrita. Esto de los datos de la producción de indicadores tiene mucho de externalidad positiva. ¿Viste? Las externalidades positivas, nosotros, subproducto de nuestra actividad, generamos datos. Pero si vos dejás al mercado solo, ¿qué pasa con cuál es el equilibrio de mercado con externalidades positivas? Producís menos que las socialmente óptimas. Creo que hay espacio para que la universidad justamente se alíe con las empresas que generan estos datos, pero no tienen tiempos ni ganas de producir esa externalidad positiva, de generar el indicador para el país. Porque, por ejemplo, nosotros hacemos un nowcasting de consumo, pero si me preguntas por qué me pagan, mi bono anual no está cuánto la pego con este tracker, sino cuánto la pego en otras cosas. Entonces, una parte que puede ser la universidad es tratar de aliarse con los entes que generan estos datos y producir esos indicadores que terminan siendo externalidad positiva como indicadores macroeconómicos relevantes. Nosotros en un momento hubo un intento con UDESA, lo hicimos, se juntó con Mercado Libre y nosotros, tratar de hacer un PBI diario. Muy difícil, pero lo quisimos hacer juntando personas del sector privado. En la universidad pública, nosotros en la UBA podríamos tranquilamente llamar a Mercado Libre, nos llaman a nosotros y te pones a estudiar lo satelital, la luminosidad satelital y puedes hacer un indicador de actividad económica provincial llenando esa externalidad positiva que a ninguno de nosotros ni a Mercado Libre nos van a pagar para hacerlo. En cambio, un investigador de la universidad lo puede hacer y eso genera valor, me parece, para el policy maker y para la sociedad. Fomentar eso me parece que es espacio que podríamos impulsar desde la UBA, de la universidad. Me dejas decir una cosa, Pablo. Yo pusieron a defensor las causas viejas. Déjame defender la estadística pública, que se integra en la privada. El servicio que ofrece la estadística pública no es estadístico. Hay una frase de Angus Deaton que me encanta que dice: las líneas de pobreza son construcciones tanto científicas como políticas. ¿Okay? Lo que todos sabemos es que la pobreza está mal medida. Entonces la pregunta es: ¿por qué insistimos en medir la pobreza así o asá? Porque sirve un propósito. O sea, para ciertos propósitos la medición monetaria de la pobreza funciona, para otros no, y para otros funciona mejor. Entonces el servicio que te ofrece el INDEC cuando te pone un PBI no es hacerte el calculito del PBI, no quiero subestimar el trabajo de la gente del INDEC. Digo, ese servicio es una parte. El servicio que te ofrece el sistema integrado ¿cómo se llama? De información es un servicio de credibilidad. ¿Okay? Es un servicio de, mirá, el PBI, que es un maldito indicador que sirve para traquear ciertas cosas. Exactamente. A ver, ¿alguien tiene una interpretación de que es el coeficiente de Gini? Ni Gini la tiene. Ahora, es un número que se va para arriba, está mal, y se va para abajo, está bien. Es como los hectopascales. ¿Está bien? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que el servicio que te ofrece un sistema de estadística es velar por la reproducibilidad, por la estabilidad y por la credibilidad. Entonces, ese es el servicio. Entonces, si yo tengo en mi casa un indicador
que para mí funciona mejor para medir la pobreza, la pregunta que le hago a usted, ¿por qué lo van a utilizar? ¿Porque tengo canas? ¿Porque soy viejo? ¿Porque soy titular de econometría en La Plata? No, te tengo que mostrar que funciona. Entonces, justamente es la interacción entre las instituciones lo que brinda ese servicio y que nos va a permitir discutir de fiebre y no de termómetro. Ese es el objetivo. Pero en definitiva, el servicio la razón por la cual la estadística pública tiene que ser necesariamente una institución oficial y pública es porque nos tiene que trascender. O sea, porque el servicio que te ofrece el INDEC cuando calcula el sistema de cuentas nacionales es lo hice así, de esta manera, y velo por estas cosas. ¿Okay? Si el INDEC o quien sea es capaz de incorporar todo lo que produce Federico, está buenísimo. Pero no va a ser porque lo diga Federico ni porque lo diga yo, sino porque lo decimos todos. ¿Okay? Es ese servicio de credibilidad, yo creo que el que le toca, afortunadamente, a las universidades públicas y al sector científico organizado. O sea, es velar porque la discusión pase a la fiebre y no al termómetro. Si no, estamos mezclando la discusión. Entonces, yo creo que las universidades tienen un rol fundamental para cumplir esto, ¿no? No podemos hablar de deep learning, machine learning, estadística, contar con los dedos de los pies, si nosotros no discutimos antes qué pretendemos. O sea, me pasa a mí que me dedico a la estadística. ¿Vos qué opinás de deep learning? Es como me pregunta qué opina un martillo. No sé qué opina un martillo. Me tenés que contar qué quería hacer. Una vez que me contás qué problema tenés, te opino del martillo, del clavo, de los destornilladores de deep learning. Entonces, la frase deep learning es mejor que machine learning, es mejor que la econometría, no tiene sentido. Es como ir a Sodiná a comprar herramientas. Bueno, andé a comprar, creo que te diga. Pero me parece que justamente lo que estas cosas hacen es poner el foco en los problemas. Para ciertos problemas, deep learning anda espectacular. Espectacular. Pasate el verano leyendo deep learning. Leete el libro de Bishop. Va a pasar el verano de tu vida. Para otras cosas anda más o menos, y para otras cosas anda horrible, pero no te pones lo mal que anda deep learning. Entonces, en definitiva, el juicio de las herramientas viene desde los problemas. Perdón, pero voy a decir la frase hecha que tenemos a todos los estadísticos, ¿no? Esta de que todos los modelos están mal, pero algunos son útiles. Entonces, la estadística sirve un propósito. Es de vuelta a lo que decíamos antes. Entonces, para ciertas herramientas funciona sacar cuenta con los dedos, para otras funciona volver al mítico modelo de regresión lineal, para otros usar deep learning. Pero todo está guiado por el problema, no por la solución al problema. Si no te pasa lo demás, ¿no? Cuando vos te caen, cuando vos tenés clavo, todas las herramientas se parecen a un martillo, ¿no? Bueno, dos palabras finales. La verdad que cuando pensamos hacer un workshop de datos e indicadores, no sé, es imposible pensar que pudimos haber atraído a más de 10 personas y sin embargo acá estamos. Hicimos no uno sino dos. El año pasado uno, este año otro, y me pone súper orgulloso de haber tenido, supongo yo, en total entre los que entraron y salieron 100 personas hoy. Bueno, maravilloso. La verdad que para este título, que es quizá el título menos vendedor de la historia, creo que es un gran logro, y en eso tiene mucho que ver todos los que presentaron hoy, en especial los más jóvenes que nada, vinieron a probarse y que lo hicieron muy bien. Y también, bueno, a Diego Friedheim, que hizo una excelente presentación al mediodía, y por supuesto este panel maravilloso que, bueno, tuvo tenemos el gran honor de compartir y de seguir interactuando, como decía Ezequiel, en la esfera de lo público, lo privado y lo académico. Así que gracias a todos y hasta la próxima.